Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, bon día Esella dos Caballers, comarca de las 5 villas. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarraya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Cipayo es, según la Real Academia de la Lengua, en su primera acepción, soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Y en su segunda acepción, de forma despectiva, secuaz a sueldo. Palabra de origen persa, muchas han sido sus acepciones, pero siempre manteniendo el mismo hilo argumental. Se ha referido a soldados, intelectuales, políticos o empresarios. Cipayo siempre ha sido aquel que privilegia los intereses de fuera, del fuerte, del imperio, antes que los de su propio pueblo. Ni qué decir tiene que el Aragón contemporáneo no se entiende sin esta figura, sin esos cipayos que ayer, hoy y mañana, cuyo único objetivo es, fue y será servir en bandeja de plata nuestro territorio al interés y la riqueza de la minoría que nos desprecia como pueblo. Desde los que claudicaron ante Endesa y dejaron tiradas a las cuencas mineras, hasta los que aplauden con las orejas y con los cojones cada macroparque al servicio de Forestalia que se anuncia en el BOA, pasando por los que consideran el interés autonómico vender nuestra información a Amazon, chorrear de millones de dinero de todas y todos a MotoGP de Motorland o hacer depender comarcas enteras de la burbuja de exportación de carne a China de la mano de la mafia del Grupo Pini. En definitiva, ha llegado el momento en Aragón de poner encima de la mesa del debate a todos estos cipayos políticos, económicos y sociales que están al servicio de todo menos del futuro y los intereses de la mayoría aragonesa, y de anteponer ante sus políticas de inseguridad, precariedad y despoblación un pueblo aragonés que no rebla para tener un futuro digno en su tierra. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Caballo de Troya, la que lo rompió todo, de su mierda saca oro y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se... Bienvenidos, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de decir que lo único que os tenéis que meter en los cojones es la avaricia y el saqueo con los que algunos pretenden forrarse a costa de una transición energética dejada a la mano de los mercados y no a la de los intereses de las mayorías sociales. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más el monoter que cobra para hacer esto, la friolera cantidad de las dietas de la comarca Gúdar-Jabalambre multiplicadas por 0, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? A tope, Julián, que cobro eso por hacer Radio Monotes y que multiplico por 10 o por 100 el tiempo de dedicación con respecto a lo que se gastan en la comarca de Gúdar-Jabalambre, que se te ha olvidado decirlo. Pero no adelantamos acontecimientos, que eso aún está por venir. Eso, que hoy vienes con Moliendo Vivo, ¿no, David? Bueno, sí. Sé que lo estabais echando de menos, que vuestra vida no era la misma desde que dejamos de hacerlo hace unas cuantas semanas, así que sin más dilación, y ya que Julián me ha destripado parte de lo que voy a hablar en Moliendo Vivo, vamos con Moliendo Vivo, la sección que cabalga la vorágine de la actualidad al ritmo de cantadita Remember para que tanto el millennial monoter verbenero como los monoters espaldas plateadas que se quedaron atrapados en la ruta del bacalao puedan seguir la actualidad sin necesidad de leer Heraldo de Aragón o ver Aragón TV. Y arrancamos una entrega más de Moliendo Vivo con una movilización que ha puesto nervioso a más de uno. Y es que, según nos cuenta Arainfo, más de 6.000 personas se manifestaron el pasado domingo 13 de marzo contra los macroparques energéticos en Zaragoza, y de la que ya hablamos en el anterior programa de Moliendo Gordo. La plataforma Aliente, que agrupa a una veintena de plataformas y entidades que luchan contra este modelo de macroparques de renovables, apoyada por 118 colectivos más, se movilizaron por las calles de la capital aragonesa bajo el lema "Por una
transición energética realmente ecológica, sostenible y justa con todas las personas y territorios. ¿Éxito? ¿Podemos hablar de éxito? Pues no está tan claro para @teruelano quién iba a ser, sino que no contento con haber sido experto en pandemia, macrogranjas y guerras, ahora tampoco ha desperdiciado la oportunidad para aumentar su expertise, haciéndose experto de manifestaciones con el siguiente tuit tras la manifestación. Fracaso manifestación de @los de los paisajes. No pretenderán imponer 1.500 personas su tesis equivocada a 1.500.000 aragoneses y 45 millones de españoles. Mayoritariamente saben que renovables sí y así sí. Conozco el paño. Caras largas. Cabían todos en la puerta de la DPZ. Y es que @teruelano, no contento con demostrar con este tweet que para él 1 más 1 son -4 y que suspendió miserablemente el procesamiento, agudeza visual y relaciones espaciales en los test de inteligencia que realizó durante su enseñanza obligatoria, también tuvo a bien bajarse a la mani de incógnito a ver qué se olía y dedicar las siguientes palabras al personal allí concentrado. Si los pueblos del Matarraña se oponen, Forestalia saldrá. Si los pueblos del Matarraña se oponen, Europa os dirá que os lo metáis en los cojones. Gracias. Óyeme, repetimos, si los pueblos del Matarraña se oponen, Europa os dirá que os lo metáis en los cojones. Duras declaraciones, monoters. Aquí ya no vale con movilizarse, presentar alegaciones, democratizar el debate sobre la implantación de las renovables o hacer consultas en los pueblos para conocer la opinión de la gente del territorio y tomar una decisión lo más representativa posible. Ahora, con Europa y los cojones de Forestalia, basta con petarnos a Aragón de molinos y placas solares. Esta es la voluntad de diálogo con el territorio de @teruelano y Forestalia. Y continuamos con más energía, y es que según nos cuentan desde la redacción de Arainfo, un informe apunta que Aragón produjo en 2021 el 176% de electricidad que se consume en el territorio. Resulta que según el informe de Ecologistas en Acción Huesca titulado Avalancha de proyectos renovables, el caso de Huesca, aun descontando los centenares de parques eólicos y solares que se están aprobando estos meses en Aragón, no solo es que produzcamos a día de hoy casi el doble de energía de la que consumimos, sino que además, tras el cierre de la central térmica de Andorra, las renovables son la principal fuente de producción. Y tú creyéndote la propaganda de guerra que dicen que la apuesta por las renovables bajará el precio de la luz. Esta era la trampa, pues no será en Aragón. ¡Oh, qué pena! Aquí, con comernos las consecuencias del extractivismo energético, ya tenemos bastante, monoters. Y no dejamos la energía para toc. ¿Quién es? Somos los recortes, que con esto de la guerra nos hemos venido arriba y venimos a dejarte hasta sin calefacción en clase. Y es que, según nos comentaba esta semana Heraldo de Aragón, si Borrell marcó el camino y Ana Patricia Botín se autoproclamó lideresa de la revolución de bajar unos graditos de calefacción porque yo sí que puedo pagarla y no tú, pobre de mierda, que no puedes ni encenderla, la Universidad de Zaragoza ha venido dispuesta a llevarse esta partida por ver quién es más patético ante la subida del precio de la luz, dejando literalmente sin calefacción a sus estudiantes desde el pasado 15 de marzo, recomendándoles que tengan en cuenta estas circunstancias para evitar en lo posible la falta de confort. Eso, estudiantes de Unizar, que si pasas frío y no puedes ir a tomar apuntes de lo congelado que tienes los dedos es porque quieres. El frío es para los débiles, ¿entiendes? Si pasas frío en clase no es porque estemos haciendo recortes mientras te recomendamos que te traigas chaqueta gorda a clase. A este paso, los forfait sobrantes de Aramón ante la reducción de la nieve causada por el cambio climático se van a reinvertir en la Universidad Pública Aragonesa. Otro éxito más para la economía circular del lambanato. Y dejamos la energía para hablar de nutrición, a la rica dieta comarcal. Y es que según nos cuentan varios medios, a raíz de la denuncia del Partido Popular de Gúdar-Jabalambre, el presidente y vicepresidente de la comarca de Gúdar-Jabalambre recibieron 1.925 euros en dietas por la convocatoria. El pasado 11 de febrero, un pleno comarcal y 9 comisiones que duraron la friolera de 45 minutos. ¿Y cómo ha sido posible esta nueva plusmarca dietética parlamentaria? Pues muy sencillo, porque tanto en el pleno como en las comisiones
solo tenían en el orden del día la aprobación del acta de sesiones anteriores y ruegos y preguntas, donde el PP hizo mutis por el foro sin ninguna propuesta de pregunta. Para el Partido Popular, obviamente todo mal, eran los que denunciaban, ya que mientras estaban asegurándose el cobro de unas dietas muy generosas, no estaban haciendo todo lo posible por poner remedio a la pérdida de servicios sanitarios de nuestros municipios, según declaraciones del Partido Popular. Mientras, para el equipo de gobierno comarcal PSOE-PAR, todo ok, porque la convocatoria cumplía con la periodicidad establecida por el acuerdo unánime del Pleno y con el objetivo de no coartar el derecho del control de gobierno por parte de la oposición. Además de que la cuantía percibida no deben de sorprender a nadie, porque según el PSOE y el PAR, se tomó la referencia del coste mensual que estableció el gobierno del PP en la pasada legislatura. Vamos, circulando, que está todo regalado, que os quejáis de vicio. En fin, monoters, llegados a este punto uno ya no sabe quién muestra más altura política, si el PP haciéndose el digno diciendo que renuncia a estas dietas y asegurando que pasa a luchar por la sanidad pública de nuestros pueblos, con lo que ha sido la gente del PP en el pasado para estas cosas, o el Partido Socialista y el PAR, que aunque solo sea por dignidad torera, no son capaces de rechazar unas dietas que en 45 minutos de trabajo son el doble o el triple de lo que cobra la mayoría de los aragoneses por un mes de trabajo. Desde Radio Monotes proponemos una solución. Si ven esas dietas excesivas y un robo a la ciudadanía, que las donen a la Universidad de Zaragoza para que al menos nuestros estudiantes tengan algo de calefacción. Continuamos con un plan, pero no un plan cualquiera, un plan de los de verdad, el plan estratégico de Maite Pérez, que vuelve a dar noticias para la provincia de Teruel. Y es que si los 4 años anteriores en la Secretaría General no fueron suficientes para Maite Pérez para elaborar el plan, ahora sí que sí, de verdad de la buena, echa a andar con reuniones con colectivos y organizaciones sociales. Este ambicioso plan para definir la hoja de ruta para la provincia en los próximos 10 años, según el PSOE turolense, arrancó estas semanas con una reunión con redoble de tambor, la delegación turolense de la Federación Aragonesa de Caza. A tope con la COPE, monoters. Si te gustaron Los Santos Inocentes de Mario Camus, el proyecto de futuro del PSOE para la provincia de Teruel va a superar todas tus expectativas. Y es que para el PSOE de Teruel la caza es clave en el futuro de Teruel, porque es una herramienta de gestión del medio natural y de conservación de hábitats, una actividad fundamental en la provincia eminentemente rural, que genera actividad económica en los pueblos y que contribuye a la seguridad en las carreteras. ¿Para qué invertir en nuevas carreteras, en asfaltar o en mejorar quitamiedos, o simple y llanamente en mantener la red viaria, si puedes soltar cazadores por el monte para garantizar la seguridad vial? Es que de verdad, monoters, solo tenéis estigmas y prejuicios frente a la caza, no como el PSOE turolense, que considera que la caza es una actividad social al alcance de todas las economías, siendo minoría la caza elitista y mercantilista. Nada de regular el precio de los alquileres o de intervenir los precios de la luz. La caza es la mejor política social para garantizar una sociedad justa e igualitaria para el PSOE. ¡Viva el puño, la rosa y la escopeta! Y sin dejar la política de lado, una de purguetas ricas, Made in, el decano del aragonesismo. Y es que, si con Stalin y sus gulag te quedaste con ganas, te lo vas a flipar con el nuevo par de Artúrico, su guitarra y sus purguitas. Y es que, según nos cuenta Heraldo de Aragón, la ejecutiva del par tumba la candidatura del sector crítico a las direcciones provinciales. Resulta que Slava Artúrico y su Lavrimberia particular Alberto Izquierdo se han petado las candidaturas críticas de las direcciones provinciales de Zaragoza y Huesca por no estar afiliados antes de tiempo, antes de que fueran publicadas las listas provisionales. Desde el sector crítico advierten que Izquierdo se ha sacado de la manga esa limitación temporal para procesos internos que no tiene ninguna base legal o estatutaria y que están hasta las narices de la chulería de la ejecutiva, y además plantean irse del par todos en masa. Eso por Zaragoza y Huesca. En Teruel, el sector crítico ni siquiera se ha presentado por las afiliaciones masivas de Izquierdo, aquellas que Elena Ayué llamó, recuerden monoters, casas patera, que hicieron que Slava Artúrico y su guitarra y sus afiliaciones patera ganaran el turbulento congreso del pasado octubre. Desde Radio Monotes, un mensaje de esperanza y ánimo a los purgados, y una idea: si desean salir del par, que el gulag lo monten en los boxes de Motorland. No va a solucionar lo de su partido, pero al menos le daremos algo de uso al trasto de Motorland que ha dejado sus políticas.
para finalizar, sección del corazón en Moliendo Vivo, con un expresidente del gobierno y una empresaria colaboradora de televisión y coleccionista de alta costura española y candidata por Vox al Senado en las elecciones generales de 2015, según reza en Wikipedia, nuestra fuente de información, y cada día la demás gente, hablando sobre la España vaciada. El expresidente es... Felipe González, que por no callar revienta que tras las elecciones de Castilla y León dijo: acabemos con esta broma, volvamos a la España unitaria. Pero qué broma es esta, hombre, ya, qué broma es esta de presentarse candidaturas provincialistas. Para el pana Felipe se ve que se viene la partición definitiva de España con Teruel, Existe, Soria ya y demás candidaturas de la España vaciada. ¡Que vienen los cantolalistas, padre! En fin, monoters, a Felipe González solo le tenemos que decir un par de cosas. Una, que no puede partir una cosa que nunca estuvo unida. Y dos, que tampoco se puede volver a una España unitaria que expolia y despobla a nuestros pueblos. En cuanto a la segunda celebrity, la empresaria, colaboradora de televisión, coleccionista de alta costura y candidata por Vox en 2015, de la que hablamos es, sí, efectivamente, Carmen Lomana, que en su sección de programa de los findes de la COPE, el consultorio de Carmen Lomana, en el que responde a preguntas de la audiencia al ser preguntada por el problema de la despoblación de la España vaciada, dijo que aparte de ayudas y subvenciones para hacer pueblos confortables, para que el wifi llegue a todos los rincones de España, hay que considerar las ventajas de trabajar en el campo. Que trabajar en el campo es sanísimo, según sus palabras. No tienes que ir al gimnasio, directamente sales a trabajar y haces un ejercicio al sol que es muy bueno porque fija vitamina D. Todo ventajas, monotors. ¿A qué estáis esperando para poneros a trabajar en el campo? A trabajar en el campo, hombre, ya, hacer caso a Carmen Lomana. Parafraseando a la propia Carmen Lomana anunciando hamburguesas, a trabajar en el campo como me gusta. Y con esto y un molino, hasta el próximo Moliendo Vivo, la sección que te trae toda la actualidad 100% libre de la España de Felipe, de vitamina D, porque no vamos a trabajar al campo, de dietas comarcales, de purguitas de Arturico y su guitarra y de cojones forestalios, porque aquí los únicos que se deberían quedar sin calefacción son aquellos que solo piensan en hacer negocio con la energía producida en nuestro pueblo. Hasta el próximo Moliendo Vivo y recuerden, más Moliendo Vivo, menos cojones forestalios. Y dejamos el repaso de la más rabiosa actualidad con Moliendo Vivo y pasamos a la parte de las entrevistas donde charlaremos con Manuel Arregui, representante de Terqueer, colectivo de estudiantes de la provincia de Teruel por la diversidad afectivo-sexual. Bienvenido, bienvingude, bien plegade, Manuel, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, contentos de teneros por aquí otra vez a Terqueer. Que bueno, que no es la primera vez que venís al programa. Refrescanos un poco la memoria para nuestros monoters más despistades. ¿Qué es Terqueer, cómo surge y cuáles son sus objetivos? Pues Terqueer se trataría de un colectivo LGTBIQ+, de estudiantes que surge en Teruel con el objetivo de visibilizar, unir a personas, crear un espacio seguro al final. Uh-huh. El pasado sábado organizasteis una fiesta en el CSA Aisena con taller de maquillaje y espectáculo incluidos. Cuéntanos un poco, ¿qué es el drag? ¿Es importante el drag para cuestionar las identidades de género hegemónicas y sus límites? Pues al final, en mi opinión, el drag se trataría de una manera de cuestionarnos lo que hemos establecido como masculino o femenino, ya sea a través del maquillaje, la moda, el teatro o otro tipo de artes. Y sí, pienso que es importante porque, por lo que decía antes, ¿no? De que nos hace, pues, darnos cuenta de que eso que hemos determinado como masculino o femenino, pues, no tiene por qué ser así. O sea, no hay ningún problema en que un hombre se maquille o que una mujer se deje barba. Así que sí pienso que es importante para reflejar pues todas esas realidades. Sí, que al final que el género no es binario al final, ¿no? Que realmente hay muchas más posibilidades, ¿no? Todo eso es mucho más difuso en realidad. Sí.
Parece que en los últimos años ha habido un aumento de interés por la cultura drag. El famoso programa RuPaul's Drag Race de Estados Unidos cuenta con cada vez más seguidores en España, hasta el punto de que el año pasado tuvo lugar la primera versión española de este programa, la Drag Race España. ¿A qué crees o a qué creéis que es debido a este aumento de interés? ¿Creéis que estamos ante un cambio de mentalidad como sociedad con respecto a cómo se percibe y cómo se expresa el género? ¿Crees que programas como RuPaul quizá pueden encasillar al drag y convertirlo en una moda, o por el contrario creéis que ayuda a normalizar identidades más fluidas, más líquidas? Si bien es verdad que existe una mayor aceptación, o sea, está habiendo una gran aceptación cada vez más, no podemos olvidar que aún no existe un cambio de mentalidad profundo acerca de la expresión de género, ¿no? Y sí es verdad que, que eso, que siguen existiendo pues muchos prejuicios y estereotipos pues relacionados al género. Y al fin y al cabo también RuPaul Drag Race, este programa, no deja de ser un programa de entretenimiento y no podemos olvidar eso, pero el drag debe ser algo más, debe ser también político, al igual que personal, y pues no podemos eh, simplemente limitarnos a lo que sería el entretenimiento, el espectáculo. También hay una parte muy importante de reivindicación. Eh, pero sí, también a su vez es una manera de normalizar y de enseñar al mundo pues otras realidades. Hmm. Esta aceptación, este aumento de interés, digamos, está más sectorizado, digamos, en sectores de la sociedad más jóvenes, o crees que programas como RuPaul quizá ayudan a que llegue quizá a más gente, a diferentes generaciones? O porque a mí me da la sensación de que es algo que se va normalizando más, pero sobre todo en un público muy joven. Sí, yo creo que al final, por una parte pienso que, y me da un poco de pena, pero muchas veces la mayoría de este público que ve programas como Drag Race España o RuPaul ya son del colectivo. Entonces pienso que sería genial alcanzar ese punto en el que también personas heterosexuales, por ejemplo, también se animaran a ver este tipo de programas y eh, no verlo como algo ridículo o simplemente performativo. O sea, al final sí es verdad que es eso, que está como más normalizado pues en un público joven, pero pienso que el objetivo sería pues que llegara más allá del colectivo, que no se limitara simplemente a, pues, a eso, a ese público. Dice Elizabeth Badinter que en el universo masculino existen 3 prohibiciones: el niño, el homosexual y la mujer. Para cumplir con las exigencias de la masculinidad hegemónica hay que alejarse lo máximo posible de estas identidades. No obstante, cada carnaval o cada año en las fiestas de los pueblos vemos como muchos hombres cis hetero aprovechan, ¿no?, la excusa para vestirse de mujer. Un día en el que está permitido que los hombres experimenten y disfruten con una parte de su masculinidad un poco más disidente, ¿no? Pese a, un poco también, como tú comentas, ¿no?, como algo quizás simplemente performativo o jugando un poco con el ridículo y con el disfraz, ¿no? Pero pese a lo que podamos pensar, la masculinidad hegemónica no está solamente instalada entre los hombres heteros, sino también entre los no heteros. ¿Es a día de hoy la plumofobia un problema grave dentro del colectivo LGTBIQ+? ¿Es necesaria una perspectiva feminista para abordar este problema? ¿La interseccionalidad multiplica esfuerzos? Pues tristemente es cierto que existe muchísima plumofobia, incluso transfobia dentro del colectivo, algo que me parece una locura. Y yo creo que precisamente es por eso que hablamos, ¿no? De que esos estereotipos y prejuicios que desde pequeños nos han inculcado acerca de lo que es ser masculino, ser femenino,
también muchas veces se desplaza al mismo colectivo y muchas veces nos sorprende que, pues, que un chico pues, se exprese de una manera más femenina, entre comillas. Entre comillas. Sí, y hay muchísimo rechazo, incluso pues hasta el punto de discriminación, de no quiero relacionarme con este chico porque se expresa de esta manera determinada. Y pienso que la base del problema es eso, lo que nos han dicho de que un hombre, pues al fin y al cabo tiene que ser rudo, tiene que... Incluso también muchas veces a nivel de físico, como que se rechaza los cuerpos delgados o los cuerpos con sobrepeso, se busca siempre ese cuerpo estilizado, musculado, y eso también pienso que es una realidad dentro del colectivo. Al final el feminismo, como dices, pienso que no solo debería, o sea, debería estar presente a nivel global, o sea, en todo, no solo en este caso la homofobia. Al final el feminismo va más allá de la igualdad de género. Y sí, o sea, eso último que me comentabas también, pienso La que interseccionalidad. sí, sí, un esfuerzo también, obviamente. Al final, también tenemos que recordar que dentro del colectivo existen las personas racializadas. Incluso, justo antes que comentamos del drag, que lo añado ahora, el drag nace de lo marginal y de lo racializado, y muchas veces esta realidad no se muestra en este tipo de programa, o parece que se olvida, ¿no? Y pues tenemos que ponernos manos a la obra y no olvidar a este grupo de personas, ¿no? En el programa te refieres al RuPaul's, ¿no? Sí, Al Drag Race. sí, Claro, también el hecho, ¿no?, de que sea un espectáculo, digamos, dirigido a las masas hace que sea como más normativo, ¿no? Al final no es tan alternativo y tan disidente, como que solo muestra la parte más, no sé cómo decirlo, ¿no?, pero más normativa, más... Sí, normativa, sí. Sí. Hace apenas 3 semanas organizasteis desde Terquirk, junto con docentes y otros colectivos, unas jornadas sobre herramientas básicas para la atención al alumnado LGTBIQ+. En estas jornadas habéis tratado fundamentos sobre sexo, género e identidad, o la importancia de los educadores para la juventud LGTBIQ+, entre otras. ¿Qué valoración hacéis de estas jornadas? ¿Podemos esperar que se repitan esta u otras actividades similares en el futuro? Pues la valoración ha sido muy buena. Son 14 docentes los que se han matriculado, y lo más importante es que no solo maestras y profesoras, sino también docentes que trabajan con la diversidad, como las especialistas de pedagogías terapéuticas, audición y lenguaje, o las orientadoras de los centros. Además, también tenemos presencia de equipos directivos. Es crucial que este tipo de figuras estén a la vanguardia de la innovación en todos los centros. Además, también los de educación sexual, porque tienen gran capacidad de impulsar iniciativas inclusivas y contra la LGTBI-fobia en nuestros centros educativos. Las asistentes están saliendo más que satisfechas con las sesiones del curso, y de hecho Terquir ya está negociando con el ayuntamiento para dar formaciones sobre diversidad sexual para la población general. O sea, no ceñiéndose solamente digamos, a la docencia, ¿no?, a escolares, sí, sino también o sea, que en un futuro sí que planteáis ampliar, digamos, el abanico de este tipo de actividades. Sí. Bueno, hablando un poco, ¿no?, de los estudiantes y las personas más jóvenes, el suicidio es a día de hoy la primera causa de muerte entre los jóvenes, y el bullying es uno de los problemas más difíciles de abordar que se encuentra el profesorado. Sin duda, el colectivo LGTBI es todavía más susceptible de encontrarse ante estas situaciones, ¿no? ¿Cómo afrontar o cómo evitar estas situaciones que nos falta como sociedad para que no se den? ¿Qué pueden hacer las instituciones al respecto? Pues pienso que lo más importante es que en los centros escolares se aborden esos problemas desde el conocimiento, ¿no? En este caso, ya sea a través de
educación sexual, educación de la diversidad, pienso que es importante que haya una existencia de referentes para que desde pequeños, desde que somos pequeños, pues cada vez tengamos más presentes en nuestra mente, nuestro imaginario, pues este tipo de realidades, ¿no? Pienso que al final también es muy importante que los profesores, la labor de los profesores sea también a la par que la tarea en casa, ¿no? O sea, me refiero, de nada sirve que en clase se diga algo si en casa después los valores son totalmente diferentes. Entonces sí que sería interesante que existieran tutorías donde también se educara a los padres y que esto ayudaría sin duda a reducir o ayudar en cierto modo cómo se aborda el bullying. Claro, la presencia de referentes, pero entiendo que también colectivos como el vuestro, ¿no? El activismo también hace una labor de visibilización, de normalización de un espacio seguro, ¿no? Como comentabas al principio, de disponer de un sitio donde, bueno, no sé, como un lugar, ¿no? Donde estas personas puedan expresarse con más libertad y con más seguridad, ¿no? Y se relacionen también con otras personas que, pues bueno, que quizá han vivido también estas situaciones desagradables, ¿no? Hace casi 2 años en Radio Monotes, en un programa dedicado al orgullo al que precisamente vino Julia, una compañera de Terqueer, hablábamos del tema del sexilio que se sufre en las zonas rurales hacia ciudades grandes en busca de libertad, anonimato, tolerancia y afecto. Sin embargo, en este mismo programa también comentábamos que es precisamente en las urbes donde, valiéndose de ese mismo anonimato, había más agresiones LGTBI-fóbicas. ¿Falta activismo LGTBIQ+ en las zonas rurales? ¿Hay LGTBI-fobia en la España rural o lo que hay es ruralfobia en la comunidad LGTB? ¿Es más difícil una infancia LGTBIQ+ en la España vaciada? Y ya la última pregunta, ¿hace falta una relación más estrecha entre el mundo rural y la urbe para romper prejuicios y avanzar hacia una sociedad más igualitaria? Al final, sí que hace falta activismo en las zonas rurales. Tenemos que ser conscientes de que en las grandes ciudades suele haber uno o más de un colectivo donde todos se ponen de acuerdo y donde todo resulta pues mucho más sencillo a la hora de reivindicar que en las zonas rurales donde también hay mucha falta de accesibilidad de espacios como asociaciones o tal donde poder compartir y donde poder pues ser representados al fin y al cabo. Entonces sí que hace falta bastante activismo. Después, acerca de la ruralfobia. Sí, así de la ruralfobia en la comunidad LGTBI Sí. o LGTBI-fobia, ¿no? En la España rural. Sí, al final cada vez escuchamos más casos en donde hay agresiones en pueblos pequeños o en... Sí, y al final esto creo que se debe sobre todo pues a la falta de conocimiento, a la falta de referentes también. Y sí, pienso que, que sí que existe. También quizá, o sea, porque también vamos viendo cómo van surgiendo colectivos, ¿no? Como puede ser Terqueer o en aquel programa recuerdo que hablábamos de un festival que organizaban del orgullo no recuerdo el nombre, no sé si era Monterroso, en un pueblo de Huesca de Galicia, perdón. Y bueno, ¿no? Vemos también como también esos espacios, digamos, más alternativos que quizá a veces por inercia asociamos solamente a las grandes urbes, ¿no? Como que nos parece que el Día del Orgullo solo se celebra en Madrid o en Barcelona y bueno, también vemos, ¿no? Como en sitios más rurales o más pequeños que quizás son más discretos o son menos visibles, también van llegando, ¿no? Entiendo. Bueno, no sé cómo
pregunto, ¿no? ¿Cómo lo veis desde Terqueer? También como precisamente un colectivo, ¿no? En un espacio, en un entorno rural. Pues bueno, sí que es verdad que en el caso de Teruel y Terqueer sí que pienso que se está avanzando bastante y pienso que se están alcanzando objetivos que se podrían esperar de ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, por ejemplo. Pero al final es lo que decimos antes, que sigue habiendo pues agresiones hacia el colectivo, porque al final también el problema es que cuando hablamos de zonas rurales o de pueblos o ciudades pequeñas, que hay un problema de pensamiento, son personas que la mayoría no han salido nunca del pueblo, ya se tratan de personas mayores que no han vivido o han ignorado toda su vida a personas que se podrían catalogar como distintas. Entonces, cuando entran nuevas generaciones, pues sigue habiendo muchísimo rechazo por eso, por la falta de experiencia o de conocimiento, también muchísimos prejuicios. Así que sí, como conclusión, sí. Claro, en este sentido os preguntábamos, ¿no?, que quizá una relación más estrecha entre ambos mundos quizá sirva para romper prejuicios, ¿no?, y avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Sí, obviamente pienso que las zonas, las grandes urbes, ¿no?, tendrían que también apoyar a las zonas rurales y ofrecer ayuda y también de alguna manera pues visibilizar, ¿no?, los pequeños colectivos que puedan surgir en las zonas rurales. Pienso que al final tienen que ir de la mano, es importante porque se trata del mismo objetivo, de la misma lucha y pienso que para abordar el problema y para, pues, al final el objetivo no es visibilizar, unir, pues tiene que ir de la mano, sí, sin duda. Bueno, también desde las zonas rurales se demuestra a veces, ¿no?, que existen también estas realidades, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, Terqueer es un ejemplo de un colectivo muy chulo que ha surgido en Teruel, digamos, por sí mismo, ¿no? Que quiero decir que también en las zonas rurales van existiendo estas iniciativas y se hacen visibles también, ¿no? Sí. Que ayudan también un poco quizá a desmitificar, ¿no?, que a lo mejor quizá, como comentabas, en los pueblos, pues, o en las zonas rurales no en todos no siempre existe una única visión, ¿no? Digamos que... Sí. Muy bien, pues con esto cerramos la entrevista. Miguel, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un placer tenerte por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, mucho. Pero no estoy vencida y aunque sea arrastras yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable, que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y cerramos el programa con una última entrevista a Laura Jimeno, portavoz de Apoyo Mutuo Aragón, con la que charlaremos sobre el primer congreso de la organización que ha celebrado el pasado 26 de febrero en Esella. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Laura, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a Apoyo Mutuo y por darnos un espacio así de voz y por la comodidad que generáis también. Un saludo. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular, Laura. Hace ya 5 meses del primer Foro Social Libertario Colectiviza, 5 meses también de aquel primer directo de Radio Monotes que como buena izquierda contraprogramamos. Y habéis celebrado el primer congreso de Apoyo Mutuo Aragón que tuvo lugar en Esella el pasado 26 de febrero.
Cuéntanos qué ha pasado en estos 5 meses, qué valoración hacéis de este primer congreso. Según tenemos entendido, en el congreso se pusieron en marcha 4 núcleos territoriales. ¿Esperáis que surjan más en los próximos meses? Efectivamente, han sido 5 meses ya desde el primer Colectiviza. Lo iba a comentar yo también, que fue muy triste que nos pisásemos la fecha, pero al final también es bonito que habemos pues muchas iniciativas construyendo cosas, ¿no? Por ahí. Y al final pues es normal que nos pisemos. Nada, por comenzar respondiendo a la pregunta, quiero contextualizar un poco. Hasta este primer congreso formábamos parte de Apoyo Mutuo Aragón, un pequeño núcleo de personas funcionando pues como una suerte de lo que nos hemos denominado a nosotras mismas grupo de afinidad. El caso es que nosotras no nos queríamos quedar ahí, lo que queríamos y a lo que aspirábamos es a la construcción de una organización política formal que nos permita y nos dé herramientas para incidir en nuestra sociedad a fin de transformarla y que nos permita además hacerlo de una manera colectiva. Y es así, y con esto en mente, como llegamos al primer congreso de Apoyo Mutuo Aragón. En él hemos sido capaces de unirnos con más personas y de crecer el número de militantes y de plantear el esbozo de una organización política, bueno, de esa organización política a la que nosotras aspiramos construir. En ese sentido, la valoración que internamente hacemos y en todos los sentidos es realmente positiva porque hemos alcanzado lo que nos habíamos planteado. Por otro lado, salimos también, o al menos yo así lo siento, muy reforzadas de este congreso, con muchas fuerzas y valorando y apreciando mucho también el proyecto que comenzamos a construir. Ahora mismo estamos en camino de afianzar esos pasos que hemos dado hasta aquí, materializando y aspirando a materializar los acuerdos y construyendo esa organización que planteamos, que es quizá lo más difícil en los comienzos. En ese sentido, lo que buscamos de lo que se trata no es tanto de crecer en número de núcleos, sino de afianzarnos y de conseguir materializar y formalizar y más pues esa estructura que hemos planteado en el Congreso. La estructura que planteamos es una estructura que entiende que existen núcleos territoriales a lo largo de Aragón y a partir de ellos construye más arriba, de abajo hacia arriba, el consejo que sería como donde nos coordinamos entre nosotras. En ese sentido, pues obviamente pues, se plantea, ¿no? La entrada de nuevos núcleos y está prevista. Pero bueno, como digo, se trata ahora mismo de afianzar los pasos. Y ya, pues sí, para finalizar, como comentáis, comenzamos siendo 4 núcleos, Zaragoza, 5 villas, Arzánigo y Teruel. En el caso de Teruel, destacar que no solo están personas de la capital, ¿no? También habemos personas pues habitando en Galve, en Alcoriza, en Martín del Río y así un poco. Uh-huh. Muy bien. Recibisteis saludos de múltiples organizaciones hermanas al arranque del Congreso. Una de ellas fue del KCK, la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán. Nos consta que la revolución que está protagonizando el pueblo kurdo es un gran referente para vosotras. ¿Podrías contar un poco a les monoters qué es eso de la Unión de Comunidades Democráticas del Kurdistán? ¿Cómo es su experiencia revolucionaria y cómo empapa a la propuesta de apoyo mutuo? En realidad a nosotras lo que nos empapa es la idea del confederalismo democrático. La KCK sería más bien la organización o el órgano gestor que trabaja por poner en práctica la idea del confederalismo democrático en el Kurdistán. En el seno del movimiento kurdo hubo, por decirlo de alguna manera, un cambio de paradigma a raíz de los planteamientos que comenzó a hacer Abdullah Öcalan después de su captura en 1999, que por cierto, como dato, a día de hoy se sigue pidiendo su liberación. Hay quien dice que este cambio de paradigma estuvo influenciado también por los planteamientos de Murray Bookchin, ¿no?
Aquí Öcalan, en este cambio de paradigma, comenzó a tomar una mirada más crítica del Estado y del poder y a desarrollar un paradigma de democracia, ecología y liberación de la mujer. En Rojava, en el norte de Siria, pero mucho antes también en Bakur, Kandil, en las montañas con la guerrilla kurda, este paradigma, el confederalismo democrático, se ha venido desarrollando y materializando. Nosotras creemos que hay muchas líneas de nuestros planteamientos y nuestras visiones que convergen en muchas cosas con los planteamientos del movimiento kurdo. En ese sentido, la experiencia del pueblo kurdo, el cómo consiguen llegar a tener unos planteamientos comunes y compartidos, el cómo consiguen llegar a un contexto de realizar y mantener una revolución como la que se está dando en Rojava, recordemos también en un contexto de guerra, los avances y dificultades a los que se enfrentan, el desarrollo diario, pues es algo que nos tiene que valer de inspiración y es algo que entendemos que es muy valioso y que debemos mirar y aprender también desde una mirada alejada del colonialismo y del occidentalismo. Nosotras nos empapamos de esa inspiración, pero no es la única dentro de Apoyo Mutuo. No planteamos trasladar un modelo que funciona allí, como es el confederalismo democrático, de una forma vacía y como una copia a nuestro territorio y a nuestro contexto, sino aprender de él, de su experiencia y adaptarla a nuestra realidad. En este congreso habéis definido vuestra línea política por un confederalismo democrático en Aragón y habéis puesto como bases de que vuestra organización sea, como comentabas, ¿no?, un referente para las confederalistas, libertarias, municipalistas, sindicalistas, colectivistas, cooperativistas, feministas, interculturalistas y ecosocialistas de todo el territorio aragonés. Explícanos un poco qué quiere decir todo esto y cómo y en qué se materializa y articula. Sí, valgámonos también de la anterior respuesta como contextualización y añadámosle también que en Apoyo Mutuo también tenemos una visión que viene del movimiento libertario, podríamos decir más clásico o más proveniente del contexto occidental, que es al final donde nos encontramos. En el Congreso hemos definido unas líneas políticas que se harán próximamente públicas, como son la democracia radical, que así pues por crear un imaginario la podemos asimilar un poco a ese concepto de democracia directa que se viene usando muchas veces, y que se materializaría en la sustitución de las actuales estructuras de dominio y explotación por otras basadas en la propiedad y gestión colectivas de la riqueza social, así como en la socialización del poder político. Apostamos también por un modelo de representación que impida el privilegio a través de mecanismos como la correpresentación, la revocalidad y la delegación mandatada desde los órganos de base. Otro de los principios de nuestra línea política son la democracia económica, apostando por un modelo socialista libertario, el feminismo y la liberación de la mujer, el pluralismo cultural, la defensa ecosocial del territorio y el confederalismo democrático, que venimos a entenderlo como un modelo que no pretende tomar el poder político a través del Estado, ni tampoco centra su acción política en derribarlo, sino que se basa en reforzar las instituciones populares para que sean capaces de convertirse en gestoras de la sociedad y acabar desplazando al Estado bajo las líneas que nosotras planteamos. Entendemos además que es precisamente dentro de este último modelo donde caben todas las líneas y visiones que existen en una suerte de pluralidad revolucionaria. El Congreso contó con ponencias sobre las diferentes líneas estratégicas a seguir durante los próximos 2 años. Cuéntanos un poco qué podemos esperar de Apoyo Mutuo en un futuro próximo, dónde va a focalizar sus esfuerzos. Bueno, nos encontraréis en realidad donde ya estamos o donde muchas de mis compañeras ya están, ¿no? Que es en los sindicatos que entendemos revolucionarios o que aspiran a serlo, en el movimiento feminista, en los espacios ecologistas, en los espacios de defensa del territorio, en movimientos vecinales y en todos aquellos espacios de construcción y también de resistencia frente al capitalismo. Nos encontraréis en ellos como una más, nunca tratando de controlarlos, sino más bien de oxigenarlos en la construcción de poder popular, entendiendo poder popular como lo que venía comentando hasta ahora, de ser capaces de generar nuestras propias estructuras
para la gestión de la vida, ¿no? Tratando de avanzar en dejar de ser resistencia para pasar a ser propositivas y generar contrapoder. Si bien, y por otro lado, en estos 2 años creo que vamos a centrar mucho nuestros esfuerzos en aprender a ser organización, en tanto que muchas de nosotras venimos, por decirlo de alguna manera, de la desorganización. Tenemos que empezar a alejarnos de una mirada y actitudes individualistas para empezar a concebirnos desde la organización, a militar desde la organización y a comenzar a hacer planteamientos pues colectivos, reflexionados, debatidos y construidos en colectivo, que nos permitan dar pasos acertados, llenos de fuerza, de reflexión y alejados de ser solitarios para pasar a ser eso, un cuerpo capaz de dar golpes. O sea que gran parte del esfuerzo, ¿no?, de los objetivos también es un poco hacerse fuerte a la interna, digamos, ¿no? Construir organización. Sí, sin duda, porque si no, pues la propia organización al final estará abocada, ¿no?, a no cumplir con su razón de ser. Uno de los ejes vertebradores del ciclo político post-15M fue el del municipalismo, un asalto institucional exitoso por las posiciones conquistadas durante 2015, pero que tras los resultados de 2019 sufrió un amplio retroceso del que de momento no parece haberse levantado o recuperado. ¿Qué lectura hacéis de aquella apuesta municipalista de 2015? ¿Viene el municipalismo de apoyo mutuo a desplazar y construir un municipalismo más fuerte y con más recorrido? Bueno, así un poco como crítica, podríamos llamarlo asalto institucional exitoso si hubiese conseguido suponer algún cambio para la clase social trabajadora, pero la verdad es que nada de esto. Y bueno, podríamos buscar diversos ejemplos que dan fuerza a este argumento. En apoyo mutuo, aunque reconocemos que a veces hay cosas que se tienen que batallar en las instituciones, como pues por ejemplo el hecho de tener que plantear alegaciones contra megacentrales eléctricas que vienen a esquilmar nuestro territorio, pues consideramos que la vía institucional, que son quizás los planteamientos que se llevaban en aquellas apuestas municipalistas, es una vía muy limitada y que no nos acerca a transformar la sociedad que habitamos, siendo este el fin último que buscamos. Lo que pretendemos en realidad es construir la alternativa a las instituciones estatales y burguesas, ¿no? Y así, en ese sentido, lo que nos mantenemos, al menos de momento, es firmes a nuestros planteamientos que iba comentando un poco anteriormente, y a nuestra propuesta al final de construir pueblo fuerte para posibilitar otro mundo. Vivimos tiempos recios donde las crisis se agolpan y a la salida de la crisis sanitaria se ha sumado el arrastre de la crisis económica y social proveniente de la propia pandemia y una crisis energética de suministros y materias primas de onda larga, y con la sobra de la gran crisis climática que planea sobre todas ellas, acelerado todo por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Te preguntamos, o os preguntamos a Aliente como organización, ¿es el socialismo libertario una salida a estas crisis? ¿Sobre qué elementos y cómo se articularía socialmente la salida a estas crisis y también las sociedades futuras desde el socialismo libertario? Bueno, lo creo yo al menos, que la tierra nos viene a gritar que la sobreexplotación, o que la estamos sobreexplotando de una manera tal y como lo venimos haciendo, que es insostenible e inviable de mantener. Creo que tenemos que hacer una lectura y un análisis de esto que nos lleva a una conclusión última que dice que el capitalismo es la vida de la antítesis en sí, porque la acumulación capitalista es al final la causante de este tipo de situaciones. Y en ese sentido tenemos que romper con ello y someter nuestra economía a la planificación en base a cubrir las necesidades básicas que tenemos como especie, y buscando una sintonía y un respeto hacia el medio que habitamos. Yo creo que esto es lo que se propone al final desde el socialismo libertario, ¿no? De forma genérica y sin profundizar mucho, tal como dice también la economía feminista, se trata de realmente poner la vida en el centro y los cuidados en el centro.
A pesar de la pandemia, la sociedad turolense vive tiempos de gran movilización. Estas semanas, al feminismo del 8M, que recobraba músculo y visibilidad, se han sumado grandes movilizaciones por la sanidad pública en defensa de la atención primaria y el pasado día 13 de marzo en Zaragoza por una transición energética justa, sostenible y ecológica. ¿Cómo se ven estas movilizaciones desde Apoyo Mutuo? Parece que estas movilizaciones las está capitalizando el movimiento de la España vaciada, con Teruel Existe a la cabeza. ¿Cómo veis desde Apoyo Mutuo al movimiento de la España vaciada? ¿Son sus propuestas solución a la despoblación de nuestros pueblos? Creemos que es favorable la existencia de estos movimientos, ¿no? Que surjan fuerzas propias del territorio turolense, como podrían ser MAR, la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel, y en un ámbito quizá más global, CAS y Aliente, por nombrar algunos de los agentes que han sido responsables de las movilizaciones en este último periodo. Obviamente, las movilizaciones que salen de ahí son una respuesta, ¿no?, a las problemáticas que vivimos, y yo creo y planteo que es muy importante que las habitantes de la España vaciada, aunque en Apoyo Mutuo no nos gusta especialmente este término, en tanto que consideramos que aún habemos personas habitando el territorio, pues al final son movilizaciones que expresan un sentir, ¿no?, y que denotan que queremos dar respuesta y solucionar esas problemáticas que vivimos y que somos conscientes de ellas. Que Teruel Existe tenga tanto apoyo, creo que es un reflejo de esto que vengo comentando, de que las sentimos y que nos vemos reflejadas en intentar buscar una solución, ¿no? Algunas de esas problemáticas pues podrían ser tan duras como el expolio de nuestros territorios, el abandono al que estamos sometidas, sobre todo en servicios sanitarios, y una serie de políticas que vienen a atacar al medio rural, ¿no?, en pro del crecimiento de las ciudades. Nosotras afirmamos que las soluciones que tenemos que dar y plantear a estas problemáticas tienen que ir siempre acompañadas de propuestas nacidas de una mirada anticapitalista y de propuestas de descentralización de la vida y de la economía. Sin eso y sin entrar a cuestionar el tándem Estado-capital, todas las propuestas que hagamos serán siempre superficiales y parches que no solucionan las dinámicas que las generan. Sí, ante esto me cuelo, ¿vale? Tira. ¿Crees que es verdad que no, que son fuerzas pegadas al territorio y que nacen de la autoorganización social, y eso es totalmente positivo y muy relevante? Lo que pasa es que hay, en cierta manera, creo que en la crítica que has hecho final, tiene este componente de estar confiando en la vía institucional casi exclusivamente. Entonces, en tanto que Teruel Existe, parece a priori, no es una fuerza transformadora, es decir, que se continúa más allá de que vaya más allá del Estado o pretenda superar el Estado, ni siquiera en los términos más reformistas dentro del Estado es una fuerza, digámosle, transformadora. Entonces, y dadas la magnitud de los retos y de las promesas también que ha ofrecido a la ciudadanía turolense y a la ciudadanía en general de la España vaciada, que se tienen que hacer para transformar el estado de la cuestión, ¿piensas que se va a generar más frustración que solución? Bueno, en primer lugar, solo decir que esto no es algo que tengamos todavía debatido dentro de Apoyo Mutuo, entonces lo que diga ahora mismo es algo que es personal mío y que puede ser creencia propia, ¿vale? Solo por aclararlo, por si algún compañero o compañera no está de acuerdo con lo que diga. Yo creo que hay planteamientos que hace Teruel Existe que pueden llegar a ser útiles a corto plazo, ¿no? Creo que a largo plazo es imposible de revertir la situación en la que estamos sin plantear un cambio total en la vida. Y creo que
que a largo plazo sí que llegaremos a sentir frustración al ver que no hay una solución que estemos siendo capaces de alcanzar, ¿no? Por eso creo que es tan importante que empecemos a ser capaces de generar ese contrapoder desde fuera de las instituciones para ser capaces de revertir eso. Si no, yo creo que no hay otra manera. Sí, de ir sembrando, ¿no? Para cuando llegue ese momento, Sí. digamos, tener una alternativa ya que ya tenga una base, ¿no? Sí, pero claro, mientras tanto hay ámbitos de la vida que tienen que estar cubiertos, ¿no? Y no tenemos las capacidades de cubrirlos por nosotras mismas. De la noche a la mañana, claro. Sí. Y ahí pues una defensa que podríamos decir reformista yo creo que es necesaria. Sí. Pues ya para finalizar, si nuestros monoters están interesados en participar en apoyo mutuo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Dónde tienen que acudir y cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? En definitiva, ¿por dónde pueden empezar? Bueno, pues en nuestra página web apoyomutuoaragón.net pronto habilitaremos un formulario bajo la página colectiva, o sea, participa. A través de ahí nos pueden contactar o nos podéis contactar. También estamos en redes sociales como en Facebook y en Twitter y sobre todo pues nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico que es apoyomutuoaragón@gmx.com. Vale. Pues, y en redes sociales igual, me imagino, ¿no? Apoyo mutuo en Facebook y en Twitter, que has comentado. Apoyo mutuo Aragón. Apoyo mutuo Aragón, sí. Muy bien, pues con esto cerramos. Laura, muchísimas gracias por venir de nuevo a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, por supuesto. Muchas gracias a vosotras y como digo, muchas gracias por el espacio. Gracias a vosotros por el trabajo. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. En pena, que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.